Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que os encontráis aquí en este encuentro que va a dar lugar esta tarde, hoy organizado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real y el grupo motor del proyecto de prevención del suicidio y contra el suicidio y la depresión. Hoy nos acompaña Manuel Calvillo. Yo me imagino que más de una y más de dos personas lo conocéis. Es nuestro psicólogo de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Alcalá la Real y miembro del grupo motor del proyecto de prevención contra la depresión y el suicidio, a quien le agradezco su enorme implicación y su predisposición que siempre demuestra a la hora de ofrecer su profesionalidad al servicio de la población alcalaína. Como sabéis, hace unos días celebramos el Día de la Salud Mental y desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Gama y otros colectivos y el Grupo Motor, hemos coordinado una serie de actividades y sesiones formativas en torno a la salud mental. Si bien el pasado 6 de octubre tuvimos una formación en referencia al protocolo de prevención del suicidio en ámbito escolar y conductas autolíticas dirigidas a profesionales del ámbito educativo, hoy ofrecemos de la mano de Manuel un encuentro dirigido a la población donde se hablará del duelo tras una pérdida por suicidio. Sin más, quiero dar la palabra a Manuel, que sin duda va a ser hoy uno de los grandes protagonistas de la tarde. Bueno, muchas gracias por acogerme otra vez y gracias también a Gama por siempre contar conmigo para estas cosas. Es la segunda vez que estoy aquí. Os agradezco mucho, sobre todo también a vosotros que hayáis venido. Dicen que no hay peor ladrón que el que roba el tiempo ajeno, porque si roba algo lo puede devolver, pero el tiempo no lo puede devolver, ¿no? Así que espero que, bueno, no robaros tiempo o que no sea tiempo robado, sino que sea un tiempo aprovechado, ¿no? Voy a intentar ser un poco ágil para dejar tiempo por si queréis comentar cosas. De todas formas, me podéis interrumpir en cualquier momento y si queréis lo podemos hacer así más dinámico, ¿vale? El otro día estaba leyendo una cosa y digo, esto tengo que compartirlo, ¿no? Es una poesía, os la voy a leer lo mejor que pueda o que sepa. Dice así: si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y algo de hilo que sea blanco con una larga cola, de tal manera que un niño en algún lugar de Gaza, mirando fijamente el cielo, esperando a su padre que ha partido entre las llamas, sin decir adiós a nadie, vea la cometa, mi cometa hecha por ti, que la vea volar alto y piense por un momento que allí hay un ángel que trae de vuelta el amor. Si debo morir, que traiga esperanza, que sea una historia. Bueno, esto es una poesía que hizo un profesor de literatura inglesa de Gaza, Refat Al-Harir, que murió el 7 de diciembre del 23 en un ataque israelí. Independientemente de eso, me gustó mucho porque encaja con lo que creo que debemos ser un poco todos, ¿vale? Ante las pérdidas, dicen que cuando una persona fallece por suicidio, bueno, dicen, o digo, que cuando las personas mueren por suicidio, fallecen dos veces. Una cuando se quitan la vida y la segunda cuando hacemos las estadísticas y ya se quedan sin biografía, sin historia y son simplemente un número, ¿no? Este tipo de actividades, cuando participo en ellas, me gusta tener muy presente a las personas que ya no están porque se merecen que las recordemos, que no las ocultemos, que estemos orgullosos de ellas, porque su vida es mucho más que su final, ¿no? Así que, bueno, vale esto un poco como entrada y también conecta con nuestro papel como dolientes, cuando alguien fallece, que tenemos un papel que es decir, nos han dejado muchas preguntas, pero también nos dejan una tarea que hacer. Una tarea que tiene que ver, bueno, vamos a hablar hoy, ¿no? Un mensaje de esperanza, con un mensaje de un dolor que puede tener sentido, de solidaridad, de convivencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que voy a cambiar. Bueno, cuando me plantean hablar de este tema, son varios los enfoques que podemos darle, ¿no? Porque hablamos del dolor que es un poco particular de los niños, de los hijos, de los familiares pequeños que se quedan, que de eso se habla poco. Y se ha comprobado que cuando, por ejemplo, cuando una persona, un padre fallece, una madre fallece por un accidente repentino, de un accidente de tráfico o algo así, las secuelas son menores
que cuando ese fallecimiento trágico, repentino, es por suicidio. Entonces ahí también hay un terreno importante del que se podría hablar, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar más en el dolor de los que quedamos de los adultos. Siempre es doloroso la pérdida de alguien, pero cuando perdemos a alguien por suicidio es un acontecimiento muy trágico que tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea peor ni mejor, cada uno lo vive de una manera y como cada uno lo viva es correcta. Es decir, lo que yo diga hoy no estoy describiendo cómo se debe de tener un duelo, ni de qué manera se lleva bien un duelo o se lleva mal. Cada uno lo siente de una manera y de la manera que lo sienta es correcta, que no valga para invalidar ni poner en duda a nadie acerca de cómo lo está viviendo lo que yo comenté aquí, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que el duelo por suicidio o los duelos, a mí me gusta más hablar de los duelos, porque no hay dos duelos que son iguales, que los duelos por suicidio tienen ciertas características. Por ejemplo, la persona que se queda tiene que lidiar con una experiencia que es muy traumática en sí, no solamente la pérdida, sino cómo ha sido esa pérdida. Y algunas veces, además, después de un tiempo acumulado de sufrimiento, de cuidado, de atención, de estar muy alerta. Además, tenemos también bueno, es una muerte que no entra en nuestra cabeza, no entra en nuestra forma de ver la vida, parece que no es lo lógico, que no es lo natural. Entonces cuesta mucho más trabajo asumirlo y nos deja muchas preguntas de las que no vamos a tener respuestas, porque la única persona que puede responderlo ya no está. Y es muy difícil convivir con eso. Además, también nos surgen sentimientos de miedo, de temor, de vergüenza, pero bueno, miedo y temor a que los demás, el pueblo, los vecinos, los conocidos, los desconocidos, nos valoren, nos juzguen a nosotros, a nuestra familia o al ser que se ha ido, ¿vale? A la persona que se ha ido. Entonces, todo eso complica mucho la situación. Y por eso creo que merece la pena que, aunque vamos a hablar de cosas del duelo que vale para todo en general, pero sí vamos a hacer hincapié en algunas cosas en este tipo de duelos. Y de lo que vamos a hablar va a ser rápidamente, vamos a dar alguna definición y algunos datos, y luego vamos a analizar la vivencia del duelo desde 3 puntos de vista distintos. Lo vamos a ver qué dicen los expertos, cómo podemos ayudar y luego pues un poco lo que yo voy aprendiendo con la experiencia que me vayan dando las personas con las que trabajo, ¿no? Porque estas cosas no nos las enseñan en la facultad, por lo menos hasta ahora no las enseñaban demasiado. Entonces, en ese sentido también estar aquí es devolveros a vosotros lo que vosotros me enseñáis a mí cuando trabajo con la gente. Para entender lo que es el duelo no está de más recurrir a la etimología. La etimología es la raíz de las palabras. Entonces, duelo puede estar relacionado con duelum del latín, que es due velum, es decir, como una doble guerra, un doble desafío, que tiene su sentido, porque el duelo está en relación de tu vida con la de otra persona, con el vínculo que has creado, ¿vale? Pero también tiene que ver con la palabra dolere, que significa sufrir, ser golpeado, se entiende perfectamente la relación que tiene, o con dolo, dolas dolare, que quiere decir devastar la tierra, labrar la tierra, romper la tierra, destrozar. Y la verdad es que nuestra vida se rompe, se destroza cuando no ocurre algo así, pero también es cierto que cuando rompemos la tierra para labrarla, lo hacemos no para dejarla más árida, sino para que vuelva a brotar y el campo vuelva a regenerarse, ¿no? Y eso nos puede dar algunas pistas del enfoque que podemos tener a la hora de trabajar con el duelo. Esta es la definición oficial, por decirlo así, ¿vale? Y bueno, yo resalto unas palabras. Es un proceso, es decir, no es un estado, es un proceso que es dinámico, que en el que hoy podemos estar muy mal, mañana un poco mejor, pasado otra vez mal y vamos cambiando. Hoy tenemos muchas ganas de no seguir viviendo, pero mañana vemos a nuestro nieto y nos ilusionamos y se nos olvida eso. Y luego, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que cuando valoramos a una persona que lo está pasando mal, quizás ese día la vemos con una cara más sonriente, más tranquila y decimos, ya se la ha pasado, y nos desentendemos y ya no la apoyamos o no estamos tan pendientes, ¿no? Y oye, quizás en ese momento, pero eso no quiere decir que eso haya pasado, ¿vale? Hay que estar pendiente a esa característica dinámica del duelo, que es normal, es decir, no es nada patológico, no es una enfermedad, es una tragedia, ¿vale? Y es muy distinto curar a alguien de una enfermedad que ayudar a alguien cuando se encuentra en una tragedia, que puede estar asociada luego a los síntomas que se relacionan con enfermedad, que vamos a ver ahora cómo un duelo complicado se relaciona con algunos problemas
médicos que se ven reflejados en la consulta de atención primaria. Ahora vamos a verlo, es así, pero en principio el duelo como tal no es una enfermedad. Tiene que ver, por supuesto, con una pérdida por la muerte de un ser querido. Es una experiencia emocional humana, ¿vale? Experiencia emocional humana. No solamente algo médico o científico, es algo humano, con lo cual aquí la relación humana, la relación, el vínculo, el humanismo es muy importante y es una experiencia. Es decir, hacer una experiencia es algo subjetivo, que cada uno va a vivir de una manera distinta. Y en mi libro puedo decir que el duelo patológico o normal es así, 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 pero esa persona lo puede estar viendo de otra manera, es su experiencia y tengo que tenerla en cuenta por lo alto de lo que me dicen mis conocimientos científicos, por decirlo así. Es universal, en todas las sociedades, en todas las culturas, a lo largo de la historia se ha producido, pero a la vez de ser universal es individual, es decir, cada uno lo vive de una manera. Y es un proceso de adaptación. El duelo es un dolor que nos está indicando que la vida ha cambiado y, por tanto, tenemos que escuchar al cuerpo para entender que no podemos esperar ni actuar como siempre hemos actuado y esperado. Bueno, repercusión en la salud. Pues la consulta de atención primaria, ¿qué tipo de problemas aumentan en una persona que está sufriendo un duelo? Cuando hay un duelo más complicado, o aunque no sea complicado desde el punto de vista clínico, que dura más tiempo. Bueno, pues en la consulta se dispara de los problemas físicos de las personas que están en duelo hasta un 63% los 6 primeros meses. La depresión, el primer año, se multiplica por 4 en las mujeres que se quedan viudas y el 50% de los viudos tienen ansiedad el primer año. Hay un aumento de consumo de alcohol o de fármacos y aumenta el riesgo de muerte, sobre todo en varones que se quedan viudos. ¿Vale? Estamos hablando de duelo en general, no solamente por este tipo por suicidio. Cuando además hay un componente más trágico, es posible que estos datos sean mayores. Bueno, y fijaros, hay un estudio que hicieron en Noruega en la consulta de cardiovascular. De 500.000 personas que hicieron un seguimiento durante 7 años, casi 60.000 se enfrentaron a una situación de duelo. Y fijaros, teniendo en cuenta la variable de tiempo, ¿vale? Tiene 78% más de riesgo de problemas cardiovasculares, de media, pero si el que se ha muerto es el cónyuge, es un hijo, aumenta el porcentaje el 31%, y cuando es el cónyuge de la pareja, el 113%. Es decir, después, a lo largo de la primera semana, si te muere un hijo, el 31% de las personas van a tener problemas cardiovasculares, van a tener, no, es decir, los que tienen ya problemas cardiovasculares se van a complicar. Y cuando es la pareja la que se ha fallecido, el 113. Cuando se trata solamente de una pérdida, independientemente del tiempo, hay un 28% más de riesgo. Cuando hay más de una pérdida, ¿vale? Se acumula el drama, el sufrimiento, hay un 35% más de riesgo. Y fijaros, cuando el que fallece es un nieto, el abuelo tiene un 5% más de riesgo. Si es un hijo, un 10%. Si es un hermano, un 13%. Si es un cónyuge, el 20%. Y no hay aumento tras la muerte del padre. Esto es muy curioso, porque fijaros que de un hijo solamente aumenta más el 10%. Es Noruega, y allí la cultura es muy distinta. ¿Vale? Allí estos vínculos que hay familiares, en las que tu hijo sigue siendo tu hijo, tú sigues siendo su padre, aunque sea el abuelo, aunque sea... Y esos apoyos se viven de una manera distinta en la cultura más nórdica que en la latina. Posiblemente aquí si se hiciera sería muy diferente. Bueno, pero el caso es que tiene repercusión sobre la salud. Por tanto, los profesionales, cuando fallece alguien, y más si es cuestión de duelo, muchas veces no tenemos que esperar a que nos busquen a nosotros y nos pidan cita. Debemos decir, vamos, oye, pásate por aquí, quiero verte, a ver cómo estás. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgos tipo enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y luego, no me voy a parar en esto, pero bueno, hay varias teorías. Esta es la más famosa, la fase del duelo, negación, ira, negociación, depresión, aceptación. ¿Vale? Y luego hay otra visión un poco diferente, que es un enfoque constructivista más actual, que más que de fase habla de tareas. Es decir, la persona para rehacer un poco o para poder volver a tirar, tiene que hacer como distintas tareas. Por un lado, aceptar la pérdida de la persona o del objeto perdido. No me paro aquí mucho, luego si queréis hablamos, ¿no? Que muchas veces esa no aceptación se refleja en
No ser, en estar muy apegado, por ejemplo, a ciertos objetos y no ser capaz de dejar mirar fotos, o al contrario, o quitar todas las fotos y no ver ninguna. O poner tu casa como si fuera un museo y hay imágenes de él por todos sitios que no quieres quitar, ¿no? O se puede ver reflejado en no querer dejar a un lado la ropa o dar la ropa, ¿vale? Algunas veces en el mismo dolor, otras veces en la irrealidad que sientes, otras veces en que escuchas o incluso ves a la persona que se ha ido y piensas, me estaré volviendo loco, y en absoluto tiene nada que ver con la locura, con la esquizofrenia, con alucinaciones. Luego también podemos hablar de eso, ¿no? Experimentar las emociones vinculadas, bueno, además, todas las culturas tienen sus ritos que nos ayudan a, bueno, a enfrentarnos a que la pérdida es real y no negarla. Por ejemplo, los velatorios, los funerales, ahí te estás enfrentando en comunidad a que hay un rito de paso a que eso se está, bueno, a que ahora es diferente, a que esa persona ya no va a estar. Entonces, todas esas cosas, además de simbolismo religioso que puede tener, también tiene ese significado de rito de paso, de decir, no, oye, esto es real. Y además hay una comunidad que te acoge. Bueno, experimentar las emociones vinculadas a la pérdida, permitirla, darle sentido. Hay una correlación negativa, es decir, las personas que en el momento que están ocurriendo estas cosas no le permitimos que se expresen porque no llores que están tus hijos, ¿qué tal? Quítate, es decir, estamos coartando esa expresión emocional congruente, o no vayas al velatorio porque lo vas a pasar muy mal y no va. O tómate en lugar de una pastilla 2 para no enterarte, ¿vale? De ese momento que has pasado. Eso tampoco, estoy hablando en general, pero tampoco es aconsejable, porque luego, cuando se pasa el tiempo, no tienes recuerdos, no te has podido despedir, por decirlo así, en cierta forma, y eso puede tener más secuelas. Entonces, permitir esas emociones, pero no quedarnos bloqueados en ellas, sino darle un sentido y validarlas, pues es parte de lo que hay que hacer. Eso no pasa solamente en un día, ¿vale? No solamente el día del funeral. Después la persona se queda con una sensación de no ser capaz, de invalidación, de no ser capaz de afrontar cosas que antes afrontaba o que afrontaba la persona que se ha ido. Tengo que arreglar papeles, tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que ocuparme de la salud, muchas cosas, ¿no? Entonces, capacitarse, ayudarle a que vuelva otra vez a desenvolverse en un mundo en el que ya no está la persona que se ha perdido, pues también, y ayudarle a resolver esas tareas, pero poco a poco que vaya tomando las riendas también es importante. Y luego, bueno, pues ser capaces también poco a poco de volver a experimentar los afectos que antes tenía. No se trata de sustituir esa persona por otra, porque eso no puede ser. Pero bueno, como dice ahí, construir, pues no se trata, este tipo de cosas no se encuentran, sino que se construyen, y eso es lo difícil, construir nuevos vínculos, nuevos afectos, y eso te lo va a permitir si te expones a la vida y te expones poco a poco a ir entrando en ciertas cosas. Y bueno, esto, Solón era un sabio de Grecia, que se lo encontraron unos chicos llorando porque había perdido a su hijo, y le decían, ¿por qué lloras, Solón? Preguntaron unos desatinados a este sabio de Grecia, ¿crees que llorando lograrás resucitar a tu hijo muerto? Por eso lloro precisamente, dijo Solón. ¿Vale? Bueno, es que muchas veces si tu mal tiene cura, porque te apura, si no la tienes, ganas con apurarte. Pero es que esto no es un problema, lo hemos dicho antes, es una tragedia. Entonces el enfoque tiene que ser distinto. Muchas veces, bueno, si ya pasa mucho tiempo, si todo tu hijo, otro hijo están bien, económicamente estás bien, la salud ahora mismo es buena, ¿por qué te apuras? Sí, porque es que esto va de otra cosa. Bueno, voy muy rápido. Bien. Bueno, vamos a ver esas tres miradas. La primera es mirar hacia adentro, es decir, lo que la persona dice que siente y lo que dicen los libros que sienten las personas, ¿no? Por decirlo así, los síntomas clínicos, ¿vale? Y bueno, hay de sensaciones físicas, ¿vale? Molestia gástrica, dificultad, bueno, quien ha pasado por un momento de amargor muy grande por una pérdida o por otra, sabe a lo que me refiero. Muchas veces cuando se juntan algunas de esas cosas decimos que es una ansiedad, según sea más o menos intensa, una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, una crisis, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, es en principio congruente ese malestar emocional con lo que has vivido, no una señal de debilidad, enfermedad mental ni nada de eso, o de que tu mente no funcione bien, en principio,
¿vale? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si estás cocinando y te cortas con el cuchillo y te sale sangre y te duele y te sale sangre porque tu cuerpo funciona mal. Si tu cuerpo funciona bien, tiene que dolerte y salirte sangre porque estás reaccionando ante una agresión externa. Y a veces las agresiones, cuando son de otro tipo, no es que tu cerebro sangre, pero ¿cómo se manifiesta ese sufrimiento de una mente, de un cerebro sano? A través de la respuesta que llamamos de ansiedad o de depresión, del estado de ánimo, ¿no? ¿Eso quiere decir que porque no sea patológico no tenemos que buscar ayuda? Pues no, tú cuando te cortas también algunas veces te pones una tirita en casa y te desinfectas con te echas cristalmina para evitar tal, pero otras veces tienes que ir, aunque tu cuerpo esté sano, a que te den 4 puntos o incluso que te hagan más cosas. Pues estoy igual. Es decir, no, que no sea un problema de salud mental, que no sea algo patológico, no quiere decir que no tengamos que buscar algunas veces que necesitemos y que tengamos el derecho a esa ayuda profesional. En cuanto a la parte cognitiva, que muchas veces están muy relacionadas unas con otras, pues la incredulidad, la confusión, dificultades, las preguntas, la hiperreflexividad, es decir, todas las preguntas que nos hacemos sin parar, alteraciones perceptivas. Tenemos sensaciones de presencia, parece que se han sentado en la cama, parece que veo una sombra, parece que lo he visto, he escuchado la voz. Ese tipo de cosas ocurren con las pérdidas, ¿vale? He oído hablar de los miembros fantasmas, ¿sabéis lo que es? Cuando a alguien le cortan un miembro, aunque ya no tiene el brazo, muchas veces hace la intención de coger algo y ve que no puede, o le duele, o le pica, y el miembro ya no está. No está teniendo ninguna alucinación propioceptiva de los sentidos del tacto y tal, ¿no? Sino que es un mecanismo, es decir, el cerebro aún no está acostumbrado a que ese miembro ya no está, lleva con él muchos años y le ha funcionado para muchas cosas. Entonces, en el otro caso ocurre exactamente igual, no es extraño, no es mágico. Es por un lado un mecanismo de defensa de negarte esa negación a que eso haya ocurrido, ese deseo a volver a verlo, también algunas veces ese miedo, pero también simplemente es ese efecto, no sé, automático de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra experiencia. Y luego pues también una serie de conductas, que fijaros que puede ser una cosa toda la contraria. Puede ser la hiperfagia, es decir, comer mucho o no comer nada. Dormir mucho o no dormir nada. Y todo eso entra dentro del cuadro de la ansiedad, de la depresión, ¿vale? Algunas veces tenemos sueños, tendemos a abandonar las relaciones sociales, evitamos lugares, las personas, las situaciones, ¿vale? Y algunas veces este tipo de cosas las hacemos, abandonamos todo esto porque salir del sitio en el que estamos nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil. Y entonces, en el fondo, no estamos evitando a la gente cuando no queremos salir. Nos estamos evitando a nosotros mismos, a lo que sentimos que es mucha incomodidad cuando nos enfrentamos a situaciones. Y es lógico al principio hacer eso porque uno tiene que protegerse. Pero cuando ves que tienes que protegerte de más cosas, la única manera de escapar de ti mismo, al final tu círculo se hace tan pequeño que la única manera de escapar de ti mismo es estar todo el día durmiendo o empezar a pensar que quizás es mejor estar uno mismo también muerto, que es cuando está tranquilo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese equilibrio entre protegernos, refugiarnos, pero también poquito a poco dar un paso adelante. Porque muchas veces los problemas de salud mental empiezan siendo soluciones. Es decir, los arreglos que hacemos para ser capaces de soportar la situación que tenemos. Pero eso funciona durante un tiempo. Si estamos mucho más tiempo de la cuenta en eso y es la estrategia para vivir, ya no solamente para afrontar, tomar impulso y seguir, pues al final acabamos enredados, entrampados en lo que antes era una solución que al final acaba siendo parte del problema. Y en esto no hay que meterle prisa a las personas, ¿vale? No hay que decirles que ya lleva 2 meses, no. La gente hace lo que puede cuando puede. Y en eso hay que ser comprensivo a la vez de estar apoyando, ¿vale? Porque muchas veces esa presión, lo único que le estamos dando la sensación a las personas es decirle, bueno, empieza a pensar, si todo el mundo me dice que mi hijo está bien, que yo estoy sana tal y cual, yo debería de sentirme mejor. Si no soy capaz de sentirme mejor es que el problema soy yo. Además del problema que tengo con lo que me ha ocurrido, es que no soy capaz de tirar adelante con las cosas. Que floja soy, que débil soy, y eso pues repercute negativamente sobre su estado. ¿Vale? Bueno. Esa era la mirada hacia adentro. La mirada desde fuera es la sociedad, ¿vale? Cómo el entorno puede ayudarnos o al contrario, puede dificultarnos la tarea. Creo que lo he contado alguna vez, el chiste este de la persona que se pensaba que era un grano de maíz. Entró en una clínica y después de varios meses de terapia y de ayuda, pues consiguieron convencerlo de que no era un grano de maíz, que era una persona.
Entonces se alegraron todos mucho, le dieron la salida y cuando salió a la puerta de la calle se encontró una gallina. Y entonces empezó a sentirse súper nervioso, muy mal, muy mal, muy mal, y volvió a tocar pidiendo que entrara otra vez, que le dejaran entrar. Y le abrieron y le dijeron, pero vamos a ver, ¿no que hemos quedado que tú no eras un grano de maíz? Y dice, no, no, si yo sé que no soy un grano de maíz, pero las gallinas lo saben. ¿Vale? Es decir, algunas veces uno no solamente es cómo se siente, cómo piensa que es, sino que muchas veces lo que uno piensa o siente que es depende de la mirada del otro. Es la mirada del otro lo que muchas veces te ayuda o te refuerza una identidad u otra, ¿vale? También pongo este ejemplo muchas veces. Si alguien se ha sentido alguna vez como un trozo de carne, un trozo de carne me refiero no a nada sexual ni sensual, sino físico, 20 kilos de carne. Hay un sitio muy fácil donde sentirse así. En la estepa africana, a 10 metros de un león, tú te sientes un trozo de carne. Se te olvidan todo el resto de las cosas. Es decir, es la mirada del otro lo que en gran parte te da la identidad y no surge de dentro a afuera. Por eso, la comunidad, lo que escuchamos, lo que decimos, es muy importante. Y bueno, y eso es un poco lo que refleja aquí, que también lo pongo, ¿vale? ¿Qué se espera de nosotros? Bueno, pues la sociedad muchas veces privatiza e individualiza un dolor que algunas veces su origen no es ese, ¿vale? Yo lo veo en consulta cada día. Es un caso, es un terreno distinto, pero podríamos poner ejemplos también en situaciones de duelo, ¿no? Alguien tiene problemas de acoso laboral o un niño tiene problemas de acoso escolar, siente ansiedad, ganas de morirse, tristeza, no puede dormir, lo mandan al psicólogo y ahora ya el problema es individual, se privatiza, es del niño, no es del entorno laboral que no se está cuidando al trabajador, no es del entorno escolar que no se está... Y si tú empiezas a tratarlo como tal, bueno, pues estamos olvidando que también tiene... Y claro, y encajar el dolor de esa persona dentro de ese contexto social es una de las cosas que van a ayudar a esa persona a entenderse y a reponerse. No estamos diciendo que sea solamente culpa, no estamos hablando de culpas, ¿no? Hay muchos factores, muchas variables, puede ser también la personalidad de la persona, del niño tal, pero lo otro no podemos olvidarlo. Entonces, bueno, pues se privatiza. Luego, el tema de la productividad. Que eso para el tema del duelo, y igual que lo otro, es decir, es que lleva mucho tiempo de baja, ¿vale? Y sabemos qué tipo de sufrimiento está teniendo esa persona, cómo le está afectando a su vida, pero con el tema de la productividad igual. Cuando lleva mucho tiempo, las mutuas te están diciendo, venga que... ¿Vale? Y bueno, ahora después retomamos ese tema. Y luego las prisas que tenemos los demás y la impaciencia porque nos sentimos incómodos. Entonces le decimos, jo, lo que he dicho ya más de una vez, no es que ya lleva 3 meses y tu hijo también está, porque no te espabilas, ya deberías de... Claro, como tú no eres capaz de soportar la incomodidad de ver a tu pareja, a tu amigo o a tu vecino mal porque no sabes qué decirle, te sientes mal, como tú no eres capaz de soportarte a ti mismo, le pides a él que cambie, ¿no? En lugar de intentar cambiar tú y tener un poco más de... No estoy diciendo con esto que no animemos a cambiar, que le estemos diciendo solamente, oye, estás más fatal, sí, pues va a seguir mal toda la vida. No estoy diciendo eso, es decir, se puede animar a la vez que estamos validando. Y se puede apoyar y animar al cambio a la vez que validamos. Luego, el modelo de salud mental tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la privatización del dolor, ¿no? El modelo de salud mental es eso, tienes síntomas, tienes una enfermedad, que te traten con pastillas o que te traten con psicoterapia, ¿vale? Y el reflejo de eso es que en la unidad de salud mental lo que más hay son psiquiatras, después psicólogos, es decir, primero pastillas, es lo más barato que ahora de psicoterapia, después psicólogos, después enfermeros y después trabajadores sociales. Yo a lo mejor lo hacía al revés, ponía más trabajadores sociales, por lo menos en la unidad de salud mental comunitaria, después más enfermeras, después más psicólogos y los que menos, los psiquiatras, porque además no quiere decir que tenga menos importancia en absoluto, pero el tiempo, bueno, ya sabéis, el tiempo que puede llevar a ayudar a una persona en su vida social o en valorar clínicas, recetar pastillas, ¿no? Y ya digo, no estoy diciendo con nada que la psiquiatría, que la psicología no sea importante, pero bueno, es un reflejo y al final la gente lo que demanda es eso. Y la gente, ellos mismos, nosotros mismos acabamos privatizando nuestro dolor y pensando que vivimos aislados y que todo va a depender de nosotros. Luego, son importantísimas las redes de apoyo. No solamente las redes de apoyo, que son las más importantes, de la gente más cercana, los familiares. Hay una cosa que se llama, que lo comentaba Alberto en la semana pasada, el inspector de educación que vino a dar la charla hablaba de los weak ties, ¿no? Que son como los lazos débiles, que lo estamos olvidando. Los lazos débiles son estas rutinas que tenemos en las que todas las mañanas vamos a comprar el pan y tenemos al panadero y le decimos buenos días y no tenemos más allá de los buenos días y un saludo y tal.
Pero, bueno, son pequeñas redes que tejemos, que antes pasábamos al lado de alguien y le decíamos adiós, que antes hablábamos con el tendero, que antes hablábamos... Y ese tipo de cosas también nos hacen sentirnos parte de algo, ¿no? Pero bueno, la red de apoyo en la pandemia se vio claramente. De la pandemia, ¿por qué salimos? Aparte de las vacunas. Pero ¿qué es lo que nos dijeron que hiciéramos al principio? Que nos quedáramos en casa o que nos pusiéramos mascarillas. ¿Por qué teníamos que quedarnos en casa y ponernos las mascarillas? ¿Por nosotros? ¿Por los demás? Entonces, de la pandemia salimos intentando proteger a los demás, porque era la mejor manera de protegernos a nosotros. Y aquí igual, aquí vamos a eso del individualismo, de los psicólogos, venga, psicología positiva, psicoterapia, psicoterapia cognitiva, que todo va para adentro individual, ¿vale? Pero nos olvidamos, o con la medicación igual, ¿no? Pero nos olvidamos que las redes de apoyo son importantes. Por eso decía la importancia de los trabajadores sociales, de los auxiliares. En nuestro equipo es muy importante el papel que hace el administrativo de los auxiliares, porque mucha gente nos llama, no podemos atender el teléfono y ellos hacen una labor de sujeción también muy importante. Luego nos encontramos muchas veces que a todos nos gusta ser jueces de la vida ajena, ¿vale? Y además, pues, me siento un poco mejor y aunque me cuesta mucho trabajo, pero quizás estaré dispuesto a salir. Pero claro, si salgo, ¿qué pueden pensar? ¿Que ya se me ha pasado el sufrimiento? ¿Vale? O si salgo y me ve el encargado donde trabajo, va a pensar que ya se me ha pasado todo, ¿vale? Entonces, pues claro, también nos cuesta más trabajo dar esos pasos. La persona que intenta apoyarnos, si ya es difícil dar el pésame, la gente no sabe cómo acercarse a una persona que ha muerto un familiar, a que se le ha muerto un familiar por suicidio. ¿Qué le dice? Es mucho más incómodo, genera ansiedad, no sabes qué decir. Es una de las cosas que hace que los duelos por suicidio sean más complejos de llevar, porque a la gente resulta más difícil darte ese apoyo. No solamente a la gente resulta más difícil darte ese apoyo, tú mismo, que lo estás sufriendo, también te resulta a veces más difícil o más cansado, o ese día no tendría ganas de nada, pero tienes que morderte la lengua, o ves o piensas que alguien viene en plan morboso a preguntarte y no quiere enfrentarte a eso. Es decir, este tipo de dolor lo hacen todo más difícil. Y luego que muchas veces estamos ciegos ante el sufrimiento ajeno, ¿vale? Las personas que sufren muchas veces son invisibles para nosotros. Y estoy hablando en general, ¿vale? Pero claro, en cuestiones así también, ¿no? Y también creo que la otra vez que estuve por ahí con vosotros ponía esta cita de Antonio Muñoz Molina, ¿no? Que dice que un fantasma es alguien a que los demás se han puesto en no ver. Se han puesto de acuerdo en no ver, ¿vale? Y es una de las cosas buenas que se están haciendo, yo creo, aquí, por parte de Gama, del Grupo Motor, del Ayuntamiento de Primaria, que se está hablando de estas cosas. En lugar de ocultarlo, estamos diciendo sí. ¿Qué pasa? Y lo hablamos y lo contamos, ¿vale? Bueno. Y luego nos queda la vivencia personal, que quizá es la más... Bueno, son interesantes todas, pero hay algunas cositas que hay que decir. Fijaros, estas son cosas que cuando le pregunta a la gente, cuando pasa de los síntomas a la persona le dice, bueno, pero ¿tú cómo te sientes? Es cuando empiezan a aparecer las cosas interesantes, las palpitaciones, todo eso es más universal, pero esto cada uno lo vive de una manera, ¿no? Y bueno, son cosas que se sienten. La tristeza emocional, la anestesia emocional es que puede llegar un momento en que ya no lloras tanto, pero tampoco tienes capacidad de reírte ni de disfrutar de las cosas. Eso puede estar motivado por el mismo sufrimiento, pero también por efectos algunas veces de cierta medicación cuando nos sobrepasamos, cuando llevamos mucho tiempo, ¿vale? Sentimientos de vacío, de rabia hacia uno mismo, hacia el exterior, de rabia o enfado incluso hacia las creencias que tenemos. Creo en Dios, sí, pero estoy enfadado y no quiero saber nada de Él, porque esto es injusto y esto no me tenía que haber pasado a mí. Esto no le tenía que haber pasado a mi hijo. Esas son cosas que se repiten, ¿no? La sensación de vivir en una ficción, cuando dice, he disociado, ¿qué se refiere con disociado? Pues que llega un momento en que el malestar es tan grande, psicológico, pues como que uno se separa de la realidad, ¿vale? Un mecanismo de defensa. Entonces, bueno, algunas veces puede pasar eso. La sensación cuando lleva un tiempo de ser una carga, eso empieza a relacionarse con otras ideas, pues mejor que no esté aquí, porque encima no soy capaz de ayudar a los míos y encima estoy siendo una carga para los demás. Eso nos entrampa en algunas ideas, ¿no? De no sentirnos comprendidos, de enfado, de pérdida, de injusticia, dolor, atrapamiento. Bueno, son muchas de las sensaciones
que podemos tener. ¿Vale? Pero bueno, yo voy a señalar aquí algunas, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es imposible que no nos hagamos preguntas, porque los seres humanos somos seres narrativos, es decir, no podemos tener los hechos aislados y ya está, sino que tenemos que darle un sentido. Y una muerte así no tiene ningún sentido, nos cuesta trabajo aceptarlo, intentamos buscarle una lógica. Entonces vamos a empezar a hacernos preguntas y a inventarnos, a crear una historia, una lógica. Pero claro, hay que tener cuidado con las historias que nos montamos y que nos creemos, porque hay historias que nos salvan, pero otras historias que nos condenan y nos ponen peor. Entonces hay que tener cuidado que cuando nos demos esos porqués tengamos muy claro que son razones que nos damos, pero no son la causa real y lo que ha ocurrido realmente. Tú puedes pensar, si hubiera estado, eso es un pensamiento, y como pensamiento no solamente es válido, sino que es lógico y puede ser hasta inevitable que te lo hagas. Pero es un pensamiento, y la clave está no tanto en luchar y querer no tenerlo, sino como darte cuenta que es un pensamiento. El problema no viene con los pensamientos, sino lo que hacemos con esos pensamientos. Ahora llega la Navidad. Posiblemente algunos de vosotros habéis comprado lotería y alguno habrá comprado un número que piensa y está muy esperanzado en que le va a tocar la lotería. Es lógico tener ese pensamiento. No hay ningún problema con tener. A ti te va a tocar, ¿no? ¿En qué acaba? Que lo compremos en 5, ¿vale? Bueno, pues sí, pero el problema no viene por eso. El problema vendría porque tú dices, tomarte eso como si fuera una realidad. ¿Cómo me va a tocar la lotería y tengo que cambiar de coche? Voy a pedir un préstamo al banco. Mejor que te esperes a que te toque, ¿eh? Y muchas veces actuamos en nuestra vida como si las historias que nos montamos fueran verdad. Y ahí viene el problema. Siento que soy culpable de todo y entonces la gente me va a mirar fatal, no salgo. Inevitable que no pienses eso ahora mismo por lo que estás pasando. Ahora, te lo puedes creer como verdad o con todo el trabajo del mundo y todo los apoyos necesarios decir, bueno, voy a actuar con lo que tengo, no con lo que pienso que tengo. Eso no es fácil, ¿eh? Y más en un estado de sufrimiento, pero bueno, que por ahí va un poco esto de la culpabilidad, los autorreproches. Ya digo, muchas veces es más importante las historias que nos creemos, bueno, que el hecho en sí. Es más importante si piensas que te miran o no te miran que el hecho de que te miren o no te miren. Entonces, muchas veces ahí lo primero que tenemos que hacer es entender que las preguntas tienen sentido y que va a ser muy difícil que entendamos que alguien se quiera quitar la vida. Y que la única persona que puede respondernos esas preguntas de qué ha pasado, por qué sí, por qué no, ya no está y no nos la va a responder. Y aceptar que vamos a tener esas preguntas sin responder nunca es muy difícil. O convivir con eso es muy difícil. Bueno. El duelo, bueno, depende de la carta, de cómo haya sido, depende de muchas cosas, ¿vale? Sí, ahí puede haber alguna respuesta a las que tú te haces, pero yo estoy seguro que después de eso te van a dejar otras preguntas. Estoy seguro. Te va a responder algunas cosas, pero va a decir, pero ¿y esto que dice aquí? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me di cuenta? Pero por favor, ¿cómo no? ¿Vale? Entonces, bueno, en principio puede ser que sí, pero esta no para. Esta está hecha para eso, para no parar. Es una televisión, encendida las 24 horas del día, hasta cuando duermes, y no tiene el mando de distancia para cambiarlo a tu antojo. Tú, si hay un reportaje de algo muy desagradable y quieres cambiarlo en tu casa, lo cambias, pero esta no es tan fácil cambiarlo. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, es otro pensamiento, ¿no? Si me hubiera dejado una carta que yo entendiera, estaría más tranquila. Pero es un pensamiento. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Vale? Luego está el alivio. Vamos a ver. ¿Alguien se ha sentido alguna vez aliviado cuando ha fallecido un ser querido? Sea por suicidio o no sea por suicidio. El alivio tiene... Claro, muchas veces pensamos, si yo siento el alivio, es porque de alguna manera lo deseaba. Con lo cual tengo yo la culpa. El alivio no tiene que ver con el deseo, el alivio tiene que ver con que te han quitado una carga con la que llevan mucho tiempo cargando. Personas que llevan cuidando a su madre, a su padre mucho tiempo. Y que ahora, cuando descansan, porque ya no había nada más que hacer, por un lado se sienten aliviadas, pero el alivio le trae culpa. Que además luego te sientes aliviado un poquito, porque luego echas mucho de menos el cuidado de todo lo que hace y te vuelves a sentir mal, ¿no? Pero entonces, el alivio no tiene que ver con que lo quisieras poco,
con que quisieras que ocurriera. El alivio tiene que ver con que llevas mucho tiempo pasando una situación muy, muy, muy estresante, porque detrás de los suicidios algunas veces ocurren así de manera muy inesperada, pero suele haber historias, los que sabemos y las que no se saben, muy complejas. Entonces es que es inevitable que, que en algún momento sientas esa sensación de alivio. Claro, si tú piensas que el alivio tiene que ver con que tú lo deseabas, aunque no lo querías bastante, entonces es muy fácil caer en la culpa. Entonces, como un minuto de alivio y una vida, el resto de tu vida de culpa. Hay que tener cuidado con eso. Porque alguna vez has sentido el alivio 2 minutos y te acuerdas de ese alivio que has sentido durante 2 días y luego te machacas de una manera. Y eso son cosas también que podemos sentir y que tenemos que trabajar. Bueno, entonces ya sabemos, el alivio no es por la muerte de la persona, el alivio es porque llevas mucho tiempo sufriendo mucho estrés. Entonces es casi un reflejo, ¿vale? Es como si te están pegando un pellizco y de repente te sueltan y por un momento sientes alivio. Bueno, si es que es inevitable que sientas alivio en ese momento. Y luego la vergüenza de que los demás nos juzguen, que juzguen a nuestro ser querido, también suele ser un sentimiento que causa mucho, mucho dolor. El miedo al olvido, no quiero aceptarlo porque si aceptarlo significa, que de eso vamos a hablar después, aceptarlo significa olvidarlo, aceptarlo significa que ya no te duela. No queremos algunas veces que deje de dolernos, ¿no? Pero también algunas veces miedo a los propios sentimientos, a los pensamientos de, es que a lo mejor yo también debería de morirme y estar con él, ¿vale? Y eso nos da miedo pensar esas cosas. Y sobre todo en momentos de mucha ansiedad, de mucha angustia, se junta con otros problemas. Ya no solamente piensa en la muerte, sino que una cosa es pensar en la muerte, otra cosa ya es pensar en manera de hacerte daño. Es un escalón diferente. ¿Qué es lo que viene ahí, ¿vale? Los deseos de muerte y la de suicidio. Bueno, fijaros en relación a esto lo que dice una persona, ¿vale? Que ha pasado por ese trance. Dice, bueno, una de las primeras cosas que me empezó a rondar por la mente es que si él puede suicidarse, yo también. No puedo explicarlo con demasiada claridad, salvo decir que lo conocía tan bien y estábamos tan cerca y éramos tan parecidos el uno al otro, que si él lo hizo, si él se mató, entonces yo también puedo. Pero esa posibilidad me vuelve loco. Y le dice a su terapeuta, dice, no se preocupe, no soy un suicida, pero el pensamiento persiste. La muerte, el suicidio, ya no son pensamientos abstractos, son reales. Es algo que ocurrió en mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué se suicidó? Nunca lo sabré. Nos pilló a todos completamente por sorpresa. Tengo que acostumbrarme a que nunca lo sabré. Bueno, esta es la vivencia, por eso era la tercera mirada, la vivencia personal, ¿no? Que todo esto lo recojo un poco por las cosas que yo he escuchado, que voy aprendiendo, ¿no? Vamos a ver ahora qué dicen los expertos. ¿Alguien tiene el nombre de algún experto? Sí, sí, ¿no? ¿Quiénes son los expertos? La palabra experto, ¿de dónde viene? De experiencia. Entonces los expertos son las personas que han tenido la experiencia. Y vamos a ver eso, vamos a ver, ya hemos iniciado un poco eso con la cita anterior, vamos a ver algunas de las cosas que comentan, que dicen los expertos, ¿no? Esto es un texto de este libro que se llama La Hora Violeta, no sé si lo compartí ya con vosotros o no, de Sergio del Molino. Es un libro de un padre que pierde a su hijo, no por suicidio, pero bueno, estamos hablando de duelo y creo que refleja también cosas con las que nos podemos identificar. Falleció su hijo por un cáncer después de varios meses y tiempo luchando contra él y falleció con 4 o 5 añitos, ¿no? Entonces, él, en una parte del libro dice esto. Dice, estamos en el laberinto del dolor y eso quiere decir que estamos solos. El dolor asusta a los demás, damos miedo, la gente se aleja, no te entiende, esperan que lo superes, que vuelvas a ser el de antes, pero no puedes y tampoco sabes explicarlo. No saben qué decirte, no saben qué hacer para que te sientas mejor y acaban alejándose de ti. Terminamos solos en nuestro laberinto. Seguro que el que ha pasado por una situación compleja de duelo ha podido sentir algo parecido a eso, ¿no? Claro, y algunas veces cuando tengo que colaborar, que apoyar, que trabajar con personas que tienen una pérdida, vienen con duelo, una pérdida de suicidio o no de suicidio, muchas veces lo primero que me hago es una serie de preguntas, ¿vale? Digo, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? ¿Qué hago? ¿La curo? ¿Me está pidiendo esta persona que la cure? ¿Que quite su dolor, el dolor que siente?
que ella vuelva a su vida normal, que olvide el trauma. Yo puedo pensar que si hago alguna de estas cosas le voy a ayudar, pero si yo le pregunto si quiere que haga alguna de esas cosas, a lo mejor me encuentro otra respuesta, ¿vale? Y las respuestas siempre son más complejas. Por ejemplo, curarla. ¿De qué la curo? ¿De qué tenemos que curar a una persona que se ha muerto? ¿De su biografía? ¿De ella misma? ¿De su vida? ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado y ser un poco... aceptar que en ese tipo de cosas los médicos, los psicólogos, los psiquiatras sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos, ¿vale? Que no hay ninguna manera científica demostrada de superar un duelo, ¿vale? Como puede estar de un tratamiento de una diabetes o tal. Entonces, tenemos que reconocer eso y contar para responder esas preguntas con la persona, ¿vale? Bueno, además ya lo hemos dicho antes, una tragedia no es una enfermedad, sino una enfermedad de que te voy a curar. A lo mejor no se trata tanto de curar, pero claro, decimos, bueno, si no te puedo curar, entonces te doy el alta, porque yo estoy aquí para curarte. Bueno, ahora es una visión de la salud un poco, ¿no?, frívola, ilimitada. Hay cosas, hay enfermedades incurables, situaciones incurables, pero no hay ninguna persona incuidable. Y algunas veces se necesita un cierto tipo de cuidado que te puede dar una persona que sabe que puede hablar con confianza, que tiene seguridad, que no van a hablar de ti, ¿vale? Bueno, que sabe escucharte. Eliminar su dolor. ¿De verdad que quieren que quitemos su dolor? Yo se lo pregunto algunas veces. Si tuviera una pastilla para quitarte el dolor, que tú ya no sintieras dolor ninguno, y se quedan así parados, como diciendo, uff. ¿Vale? Muchas veces el dolor es una muleta, le quita el dolor y se caen. No estoy hablando de que hay que dejarlo por ahí, tal, pero que muchas veces lo importante no está, y lo que tenemos que ocuparnos no es tanto del dolor, sino además de eso, de otras cosas, de la comprensión, del vínculo que tienen con la persona. La persona ha muerto, pero no ha desaparecido. La representación de ella y las vivencias con ella siguen dentro de ella. Y ahora tiene que aprender a relacionarse con esa persona que ya no está de una manera diferente a cómo se relacionaba antes. Y en eso es en algo que tenemos que ayudar. Y haciendo eso el dolor se vive de una manera diferente. Pero si nos ocupamos solamente del dolor, de quitar la ansiedad, las palpitaciones tal, que sí que es importante y nos va a ayudar. Pero eso no es lo único que tenemos que hacer. Además, fijaros, una paciente a su terapeuta lo que dice, ayúdame a eliminar el dolor que me hace sufrir, pero déjamelo para que pueda asistir. Porque es algo que todavía le ata a la persona que se ha ido y no quiere romper ese hilo. Bueno. Muchas veces cuando eliminamos el dolor, es curioso porque el dolor y la alegría, o la tristeza y la alegría, muchas veces va por las mismas vías. Es como si el agua fría y el agua caliente fuera por la misma tubería. Y si para no quemarte la tapas del todo, tampoco va a caer agua fría. Sí, para lo que hemos dicho antes, la anestesia emocional, ¿no? Las personas que ya no lloran, pero que no reaccionan ante nada. Entonces, algunas veces hay que ver en qué equilibrio dejamos esa dosis de dolor para poder vivir, pero quitar un cierto dolor para que se pueda por lo menos tirar para adelante, ¿no? Es decir, no estoy negando que no sea importante tratar el dolor, lo que le haga sufrir a la persona, porque además esto tenemos que hablarlo con ella. No hay que decir, no, yo no te voy a quitar el dolor porque pienso... No, todo esto hay que ver cómo se gestiona con ella. ¿Volver a la vida normal? Venga, vuelve... ¿Se puede volver a la vida normal después de la pérdida de un hijo? ¿De alguien que quieres mucho? Y ya no te digo si es después también de un suicidio. Digo que aquí los duelos se entremezclan, ¿no? No, fijaros lo que decía Sergio de Molino también en La Hora Violeta. Dice, volver a la vida normal es algo que todavía no he aprendido a hacer y a lo que creo que me estoy resistiendo. Puedo construir una ficción que engañe a los espectadores despistados, pero en realidad vivo atrapado en la hora violeta. Yo aún no he salido de esa espera, me he quedado suspendido en ella. ¿Vale? Muchas veces los demás parecen que sí, nos ven así, bueno, y está bien, que empiezan a tratarnos con cierta normalidad, pero el mensaje que tenemos que darle, venga, si tú antes, bueno, todo tiene su tiempo, ¿vale? Entonces, hay que ir acompasando los consejos que damos al ritmo a lo que la gente necesita, no a lo que nosotros pensamos que necesita. Y olvidar el trauma o la persona perdida.
te puedo hacer una cirugía que te va a quedar perfectamente bien de todo, pero no vas a recordar que has tenido un hijo, un marido, un nieto, Yo lo pregunto. Una barbaridad, ¿verdad? Yo lo pregunto, porque si eso es lo que te duele, nadie me ha dicho que sí. Al contrario, me dicen siempre qué barbaridad. Entonces empezamos a decir, bueno, pues entonces con este dolor vamos a tener que jugar en la vida, porque mientras recuerde esto, va a tener que aprender a convivir con algo de esto, ¿vale? Y no luchar completamente contra eso, porque luchar contra eso es luchar contra tu historia, contra tus recuerdos, contra vínculos que necesitas. Había una anécdota, creo que también la conté, a lo mejor estoy contando una anécdota y ya estuviste en la otra, pero bueno, yo lo cuento. De un abuelo que falleció su mujer, ya mayor, ¿vale? Que se había suicidado, y entonces estaba muy triste y no dejaba de llorar. Y una comida familiar, habían pasado meses, pero el abuelo seguía llorando, seguía mal. Una comida familiar, la nieta pequeñita de 4 años, dijo, pues si tiene que morirse ahora alguien, que se muera el abuelo, dice, porque está siempre llorando, ¿vale? Eso fue lo que dijo. Eso al abuelo le hizo un clic y dijo, vamos a ver, el día... claro, el abuelo había empezado a tener ideas de muerte y de suicidio. Yo también me quiero ir, ¿vale? Pero eso le hizo un clic porque dijo, vamos a ver, el día que yo me vaya, a la abuela no la va a llorar nadie. Mi abuela, mi mujer ya, es verdad que se ha ido ahora mismo, todavía queda en mí, ¿vale? Entonces empezó a pensar que le merecía la pena vivir esas lágrimas, ese dolor, porque tenía un sentido seguir aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues él encontró... Y nada más que aceptar esa lágrima, ese dolor, pues le ayudó a poco a ir enfrentando ciertas cosas. Y luego aceptar. La aceptación. Cuando te dices que tienes que aceptarlo, aceptar lo que es. Aceptarlo. Aceptar una pérdida, aceptar un trauma, aceptar algo malo que te ha ocurrido, ¿qué es? Olvidarlo. Vivir con ella, abrazar y decir esto lo que me ha tocado. De alguna manera, tengo que asumir que esto va a ir conmigo toda la vida ya. Bueno, sí. Fijaros, os voy a preguntar una cosa y voy a contar ahora una historia, ¿vale? Eso es un cuadro. De 1 a 10, 10 que os gusta muchísimo y 1 que no os gusta nada. ¿Cómo lo puntuáis? Bueno, no se ve nada, pero ¿qué es lo que hay? ¿Vale? Claro. ¿Un 10? Un 3. Por ahí, ¿no? Bueno, pues es la parte de un cuadro. Ahora os voy a enseñar cómo quedó el cuadro. Pero este cuadro tiene una historia que a mí me gusta mucho. Era en 1809 o 12, algo así. Y este era un pintor de la secesión modernista vienesa, un movimiento artístico. Estaba pintando en un lienzo que había comprado muy bueno, de 2×2. El cuadro realmente mide 2×2. Estaba pintando y ahora se compran el óleo, pero antes eran ellos los que hacen sus mezclas. La pintura es una mezcla de un pigmento que puede ser mineral o vegetal, ahora también hay plásticos, pero entonces no, y un diluyente que puede ser acuoso o oleoso. Él hizo una mezcla nueva y empezó a dibujar. Y cuando llevaba dibujado esta primera parte, no sabemos qué tenía pensado, llegó un amigo y le dijo, fulanito, que nos ha invitado la condesa Nedosión a su castillo, ¿vale? Allí cerca de Viena, con Sisi y todo esto, y quiere que vayamos. Claro, a los poderosos de antes le pasa como a los de ahora, que les gusta rodearse de artistas, de cantantes. Entonces, bueno, pues venga, vamos, dejó el cuadro así. Y se fue allí. Y el fin de semana lo pasó muy bien, conoció a una mujer, tuvieron un romance y se enamoró de ella. Y cuando volvía a su estudio, venía pensando en lo que había vivido, los sentimientos que tenía, y quería reflejar eso en el cuadro. Pero cuando llegó y vio lo que había hecho, dijo, qué desastre, voy a quitarlo. Pero la mezcla que había hecho de esa pintura nueva no se comportaba con el lienzo igual y no podía con la espátula quitarla. Veía que si le daba iba a romperla. Y si pintaba en lo alto, se escurría la nueva pintura. Entonces se sintió súper mal con él. He fracasado, era el cuadro de mi vida, qué desastre soy, no valgo para nada, como no me he dado cuenta que empezó a machacarse, bueno, dentro de cada pasarlo muy mal. Todo lo mal que se puede. Bueno, los artistas pueden pasarlo muy mal con esas cosas. Y llegó un momento que dijo, bueno, eso está ahí y va a estar en el cuadro el resto de mi vida. Puedo hacer 2 cosas. O dejar de pintarlo, o seguir pintando, aceptando que cuando mire ahí, eso va a estar ahí.
y eligió seguir pintando. Y siguió pintando, y siguió pintando, y siguió pintando. ¿Queréis ver lo que pintó? Si quiere. El beso de Klimt, ¿vale? Aquí hay un trozo solamente, el cuadro más en vertical. Es un cuadro muy conocido, se lo regalan cogerlo, ya decía el original, vale millones, ¿vale? ¿Y ahora qué os parece el cuadro? Pero sigue estando ahí. Y cuando miras lo ves. Pero claro, eso, rodeado de eso, tiene un sentido distinto. Y es lo que ocurre cuando aceptamos las cosas y seguimos viviendo. Que ese dolor, rodeado de nuevas experiencias, tiene un sentido diferente. ¿Es doloroso? Sí. ¿Te gusta? No. ¿Te va a enfadar cada vez que lo veas con las creencias que tú tengas? También. Pero en tu vida, a base de seguir pintando, vas construyendo un nuevo sentido. ¿Vale? A mí me gusta la historia del cuadro porque creo que refleja muy bien eso de la aceptación, ¿no? Bueno. Y creo que estábamos en qué dicen los expertos. Sí, ¿no? Bueno, más cosas que dicen los expertos en relación al dolor, si quitarlo, no quitarlo. ¿Qué otras cosas dicen personas dolientes, que están pasándolo mal? ¿Vale? Pues dicen, la lucha contra ese dolor y no querer tenerlo es agotador. Hay una ansiedad limpia, o un dolor limpio y un dolor sucio. El dolor limpio es el que tienes que sentir porque siente, el dolor sucio es el que siente cuando luchas contra ese dolor y ves que ese dolor no se va. Entonces muchas veces lo que hay que eliminar no es el dolor, es la lucha contra ese dolor. Bueno, esto daría para más, pero yo sigo avanzando. Otros dicen, es también agotador, tenés que estar siempre mal porque si no sería como olvidarlo. ¿Esa experiencia la habéis tenido? Me he reído, no puedo reírme. Yo no puedo reírme más. ¿Esto qué es? Lo estoy olvidando. Eso también es agotador, porque el cuerpo también tiene sus defensas y muchas veces de manera natural te surgen esas cosas, porque está hecho para seguir adelante. Y hay que permitirse el llanto y el dolor, pero también hay que permitirse la sonrisa y la alegría, cuando surja de manera espontánea. Otro dice, lo que quiero es saber que no hay que evitar los pensamientos de dolor o de muerte, pero tampoco hay que dedicarles todo el espacio ni todo el tiempo. Esos pensamientos van y vienen, pero tu vida no depende de que los tengas o no los tengas, sino que tu vida tiene que ver con los valores que tú tienes, con los compromisos que tú tienes, etcétera, etcétera. Y ¿sabéis lo que es el kintsugi? Se llama kintsugi, ¿no? Yo creo que es kintsugi, ¿no? Es un arte japonés que los objetos que son valiosos por una persona, cuando se caen, en lugar de tirarlos, pues lo que hacen es que los recomponen, pero con esa unión, con esa masa que está hecha de oro, de plata o de platino, con lo cual le estás dando más valor a ese objeto que has perdido, ¿vale? Es como, en lugar de intentar ocultarlo, resaltar el roto, resaltar la ruptura, resaltar eso, ¿vale? Porque le da mucho más sentido y eso mismo hace que el objeto sea más valioso. Y alguna vez nosotros, en lugar de ocultar totalmente el dolor, yo cuando hablo de esto me acuerdo de Gama, de todo lo que estáis haciendo, ¿vale? Estáis poniendo en valor una vida. Y para poner en valor en la vida no habéis puesto otro nombre distinto, ni estáis negando que habéis pasado por lo que habéis pasado, es parte de lo que estáis haciendo. Y bueno, dice, cuando la relación con el dolor no me deja seguir con la vida, darle espacio dentro de mí y dejarlo que pudiera coincidir con otras cosas que aún estaban en mi vida, me ayudaba. Entonces, estos son frases de personas que ya lo tienen muy elaborado, es fácil leerlo, pero bueno, ¿vale? Honrar la vida de mi hijo, querer y cuidar de lo que era importante para él. A mi hijo le gustaban los animales, me iba a comprometer. Mi hijo era solidario, pues yo en lugar de aislarme voy a ser voluntaria. ¿Vale? Porque es una manera de permanecer vivo el recuerdo, el valor que tenía mi hijo. Y bueno, fijaros, terminamos con esto de que dicen los expertos, me parece, con otra frase o otro párrafo de la obra de Violeta de Sergio del Molino que dice: lo peor no es esta pena, ni siquiera la convicción de que me acompañará toda la vida. Lo peor es que no quiero que deje de dolerme nunca. Bueno, léelo vosotros, ¿vale? Yo creo que tengo como un reflejo condicionado que cada vez que lo leo me emociono un poco, pero vamos, que puedo seguir leyendo. Cultivaré esta pena, la cuidaré y la eliminaré y la alimentaré como hice con mi hijo, porque esta pena es él. Ahora, tantas páginas después, puedo cerrar los ojos sin miedo. He conseguido rescatar su sonrisa. He domesticado la pena, pero su intensidad es idéntica a la del día de su muerte.
Simplemente me he acostumbrado a ella. La pena y yo hemos firmado un acuerdo de convivencia. No la anularé con trucos de psicología barata y ella me dejará vivir, aunque sea en una hora violeta eterna, aunque a veces camine por la ciudad hablando con mi hijo muerto y contándole todas las historias que le gustaría saber. ¿Vale? Y vamos ya avanzando y casi terminando. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Bueno, esto del duelo agudo temprano es lo que sentimos al principio cuando la persona está casi recién fallecida, vamos a prepararnos para despedirnos de él. Y esto es en general, ¿vale? Es decir, luego cada uno es un mundo y cada profesional es un mundo y cada familia es un mundo, ¿vale? Pero ¿qué cosas ayudan a llevar mejor el duelo? No solamente en este tipo de duelo, sino en todos, ¿no? Si es posible, porque algunas veces la persona tiene un intento de algo y no fallece, está en la UCI, sale, no sale, ¿vale? Si es posible, o si estamos hablando de personas mayores que fallecen por muerte natural, ya siendo muy mayores, ¿no? Si es posible, estar presente cuando fallece o poder despedirnos de él, si es posible, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque estamos ayudando a que el duelo se elabore mejor y a que luego esas personas tengan menos problemas de salud, ¿vale? Preparar, si es posible, y despedirse de la persona fallecida. Y para eso, una vez los profesionales tenemos que facilitar el tiempo que necesiten para ello, dentro de lo que podamos por la estructura en la que estemos. Si estamos en una UCI hay más pacientes, estamos en TAA, ¿vale? Pero, si es posible, eso también ayuda. Validar y facilitar las respuestas emocionales y no colarnos quitando del medio a la gente o dándole más pastillas de la cuenta, etcétera, etcétera. No digo que no se utilicen, porque es una herramienta muy útil, una tecnología muy útil la medicación, pero hay que ajustar a un nivel que le permita a la gente sentir y sufrir lo que tiene que sufrir. O no sufrir, no todo el mundo sufre en ese momento, a lo mejor ocurre más adelante. Evitar eufemismos, ¿vale? Ya el tiempo cura todo, ya se pasará. Muchas veces es mejor no decir nada y dar un apretón o un apretón de mano, dar un abrazo, una mirada y ya está, ¿vale? Tiene que ver con lo de facilitar las respuestas emocionales, evitar la medicación innecesaria y asistir a los funerales. ¿Con los niños? Pues sí, a partir de 5 o 9 años pueden ir con los niños. Estamos como norma general. Tenemos que saber cómo llevarlos, qué decirles, tal, ¿vale? Pero la respuesta en principio es que también a ellos puede ayudarles y no traumatizarlos. Ahora ya depende de cómo sea la experiencia para ellos. Hay que tener, si la norma, como lo dijo Manolo allí, tú te vienes y le hacemos pasar un mal rato, en absoluto. Porque eso depende, los niños, de cómo lo lleven los adultos. Y si los adultos no lo llevan bien, no digo que lo lleven bien, que no lloren nada, sino que sepan acompañarlos en ese proceso de tristeza, de validar la tristeza del niño, de explicarle, Vale. Otros consejos, más para en general, ¿no? Ya no tanto de esos momentos. Respetar los valores personales y las decisiones. Aquí todo vale. Es que mi mujer lleva un año yendo al cementerio todos los días. Bueno, pues eso puede ser parte de un problema o a lo mejor no. Hay que ver hasta qué punto eso... O es que no ha quitado todavía la foto, o es que... Ahí tenemos que respetar la sinceridad de la persona. Ahora llega un momento en que a lo mejor sí puede ser indicativo de que el duelo se está complicando, ¿vale? Pero eso hay que analizarlo con más cuidado. No hay que decir, bueno, a partir de la tercera semana hay que dar la ropa y de los 2 meses ya vamos una vez al cementerio al mes. Eso no está escrito en ningún sitio. Cada uno tiene que encontrar su... ¿vale? Hay gente que va al cementerio, se hincha de llorar y sale nueva y lo necesita, otra gente que va, llora y no es capaz de continuar con el día. Pues los dos van, pero para uno está siendo útil y para otro no. En ese sentido también, respetar el ritmo y los tiempos, tener en cuenta que hay fechas especiales, que todo lo que está asociado a lo familiar, al cariño, a los vínculos, va a implicar emociones, va a implicar recuerdos, ¿vale? Las navidades que ahora se acercan son fechas especialmente difíciles, nos juntamos todos, a alguna gente le gusta dejar una silla vacía para recordarlo y tenerlo presente, ¿vale? Otros, sin embargo, a lo mejor quieren evitarlo. Las navidades, alguien le decía que para algunas personas no son navidades, son navidumbres. ¿Vale? Huir de los lugares comunes, esos consejos del tiempo lo cura todo, ya verás cómo se pasará, venga que tú puedes, ¿vale? Ese tipo de frases, de expresiones, mejor evitarlas. La validación emocional no tiene que ver con reforzar, decirle, vale, muy bien, sigo llorando, sino decirle,
es normal que llores, es lógico, es congruente con lo que te pasa. Si yo estuviera en tu caso, quizá también lloraría y no te voy a dejar solo. Y bueno, y ahora después vamos a intentar salir a andar un poco. ¿Vale? Estamos aceptando que se siente mal, pero dándole nuestro apoyo y pidiéndole un poquito de movimiento. Las emociones no son buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Las emociones son lo que son y todas las emociones nos están informando de algo y nos están indicando algo. Y entender eso, que la persona lo entienda, va a ser más útil saber que esa emoción le está... muchas veces las emociones, las preguntas tienen una función y es que nos están recordando algo acerca de la persona que hemos perdido y necesitamos contacto con eso. Por lo mejor tenemos que aprender otra manera de contactar, una manera diferente de contactar con eso. Bueno, no intentar convencer o dar mensajes de control, controlar los nervios, no llores, no pienses en eso. Todo eso tiene efectos paradójicos, es decir, cuanto más quieras conseguirlo, menos lo vas a conseguir. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de... Que aquí también podíamos apuntar algunas cosas más, pero bueno, seguimos avanzando. Porque muchas veces primero vienen esos consejos de fuera, pero al final somos nosotros mismos los que nos los damos y decimos, si no soy capaz de controlar este llanto, voy a amargarle la vida a mi hija y soy muy mal padre. ¿Vale? Entonces te estás metiendo presión con algo que no puedes controlar, con lo cual te vas a sentir cada vez peor. Lo contrario de eso, ¿qué es? Pues validar, es decir, es lógico que te sientas así. Es decir, aceptamos esto como pensamiento, como sentimiento, aceptamos incluso el pensamiento de no querer vivir. Ahora lo que yo necesito es que te quites la vida y te voy a ayudar a que no te la quites. Voy a estar a tu lado. Bueno, perdón. La calidez, acompañar en el dolor, apoyar, transitar el dolor con esa persona y algunas veces las personas nos dicen que no tengo ganas, que no quiero. Cuando nos lo dicen 3 veces, dejamos de llamarlo, porque nos sentimos incómodos, porque pensamos que estamos dándole la lata. Bueno, está bien respetar eso, pero hay que tener cuidado, porque algunas veces a la quinta, a la décima, a la 20ª, sin ser muy pesado, cuando te dice, bueno, venga, ¿vale? Entonces decirle, oye, me ha dicho que no, yo te lo acepto, pero la semana que viene te voy a preguntar otra vez. Y si antes quieres algo, que sepas que estoy aquí y no te voy a dar mucho la lata, pero yo de vez en cuando me voy a aparecer por aquí, ¿vale? Aumentar el soporte social, lo que hemos dicho, entendiendo que lo va a rechazar, que lo puede rechazar muchas veces, hay que entender ese rechazo y, bueno, más que un rechazo de vete para siempre, es una expresión del dolor emocional que tenemos que entender. Es importante también, algunas veces más, si la persona quiere, en lugar de evitar el tema, hablar de la persona que ha perdido, de sus fotos, de cómo era, ¿vale? De qué hacía, de qué... Eso, eso seguro que va a traer el llanto y va a traer recuerdos, pero ese tipo de llanto que algunas veces las personas agradecen y cuando se va parece que ha estado un poco más cerca de esa persona, ¿vale? Otra cosa distinta es estar todo el día con la foto y no hacer nada más que llorar. Estamos hablando de cosas distintas, ¿vale? Y en caso de no saber qué decir, qué hacer, como decía también el otro día Alberto, estar, ¿vale? Y aquí Irving Yalom, en un libro de un psiquiatra muy interesante, muy importante, dice, lo más valioso que tienes para ofrecer es tu mera presencia. Limítate a acompañarla, a la persona. No intentes decir nada inteligente ni sabio. Deja de lado la búsqueda de alguna ayuda explosiva. Tu trabajo es ofrecer tu presencia. Muchas veces eso es lo que necesitamos. En ese sentido, conocí el cuento del puercoespín de Schopenhauer. Bueno, pues contaba que había más o menos, yo siempre, como no me acuerdo bien, pues las cambio, ¿vale? La historia. Pero bueno, más o menos lo que decía era que había un grupo de puercoespines que sentían mucho frío y se sentían muy solos y entonces pues empezaron a buscar el calor de otros puercoespines y se encontraron algunos y entonces empezaron a acercarse y conforme se acercaban iban notando el calor que le daba. Pero llegó un momento que se acercó tanto que se pincharon, se hicieron daño y se separaron mucho. Pero claro, cuando llevaban un rato así, pues empezaron otra vez a sentir frío y la necesidad de tener cerca a otro puercoespín. Y volvieron a acercarse mucho hasta que... Y bueno, pues eso es un reflejo un poco de la necesidad que tenemos como humanos, pero también esa característica que tenemos como humanos algunas veces de hacerle daño al otro, de hablar cuando no debemos, de criticar. Y algunas veces ahí es importante saber encontrar la distancia emocional adecuada para acercarnos sin pincharnos. Y no decir que porque me pincha 3 veces ya me cierro al mundo, me cierro a los demás y que por otro lado puede ser un mecanismo, por decirlo así, de defensa muy lógico.
¿vale? Y ya no quieras, te pone una armadura, ya no quieres saber nada, pero ahí te estás privando no solamente de los pinchazos, también de los abrazos, del calor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también es importante saber encontrar con esa persona la distancia adecuada. Aquí me he colado, no quiere decir que no pueda llegar hasta aquí, tengo que volver a intentarlo. Y bueno, recoge algunas de las cosas que he dicho aquí, algunas de las lecciones que voy aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera cosa, que una cosa es lo que me dicen los libros y otra cosa es cómo se comportan los pacientes y las personas, las madres, los padres, los hijos, cómo están sufriendo con este tipo de cosas en consulta. A mí me dice el libro que tengo que hacer esto, y yo le digo, ve por aquí, y ahora el paciente o la persona que va por ahí, es que está equivocada, y le digo, no, no haga eso, que mi libro no me dijo que hiciera eso, o es que mi libro no estaba bien hecho del todo, ¿vale? Entonces, el centro es la persona. Si empezamos a pensar en fármacos, en terapia, en tal, para una persona, antes de conocerle y de hablar con la persona, ya estamos fallando. Otra cosa que voy aprendiendo, bueno, los pactos del silencio, especialmente para los hijos y las hijas, es decir, de esto no se habla, no suele traer buenas consecuencias. Eso quiere decir que tenemos que... Claro, lo hacemos porque no sabemos y porque tenemos miedo a hacer daño, no lo hacemos porque queremos... Hacemos esos pactos de silencio de no hablar de según qué temas porque queremos hacerle daño, ¿no? No hacemos esos pactos de silencio por eso, lo hacemos porque pensamos que es lo mejor y queremos protegerlo. Pero la evidencia nos dice que haciéndolo bien es mejor. Hay personas que se han enterado que su bisabuela se suicidó cuando ya su bisabuela llevaba muerta 50 años y ella no lo sabía. Pero a lo mejor se entera en un momento de debilidad en la que tiene pensamiento y ahora le hace mucho más daño que si hubiera estado integrado de otra manera en su biografía. ¿Vale? Compartir el dolor que muchas veces no, es que no quiero que sufran, como un acto de generosidad hacia los demás. Tú sufres todo y los demás... Bueno, compartir el dolor puede ser un acto de generosidad. Mostrarte vulnerable puede ser un acto de generosidad. Una muestra de aprendizaje hacia tu hijo, que le estás diciendo, es lógico que te sientas mal, porque los humanos somos vulnerables y en algún momento de tu vida te vas a sentir así. Me pasa a mí, te puede pasar a ti. Pero claro, yo no me quedo aquí. Yo sigo avanzando y te estoy enseñando que me siento vulnerable, pero que vamos saliendo poco a poco hacia adelante. Esto no quiere decir que estemos siempre hablando de lo mal que estamos, comprendiendo. Tenemos que saber también con quién lo hacemos. Pero algunas veces tenemos que regalarle a la gente que nos quiere mostrarnos tal y como somos, para que puedan ayudarnos. Le estamos permitiendo que nos puedan ayudar y algunas personas que nos quieren están deseando de ayudarnos. Algunas veces más que con un abrazo. Pero si en lugar de permitirnos el enfado, esa vulnerabilidad, algunas veces se refleja a través de enfado, porque no eres capaz de decir me siento mal, porque parece que estás pidiendo ayuda, pero si eres capaz de mandar todo a freír espárragos, porque eso parece que hace menos daño, no sé si me explico, ¿vale? Y ya digo, eso no quiere decir estar todo el día hablando de lo mal que estás, ni publicarlo a los 7 vientos. La muerte no totaliza la vida. La vida de una persona es mucho más que su final. Por trágico, por desagradable, por incomprensible que sea. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las personas que se nos han ido porque se han suicidado, nos quedamos con ese punto final. Pero mira hacia atrás, tuvo una infancia, tuvo una ilusión, tuvo unos valores, tuvo tal, y a lo mejor hasta incluso el último día. Y no podemos quedarnos solamente con eso. Y en toda esa vida que ha tenido, seguro que hay muchas cosas que son útiles para nosotros y para otros. Lo que hemos dicho antes no es tanto el dolor, sino el vínculo. Algunas veces tenemos que dejar a la gente sufrir en paz, que eso no significa no ayudarla, pero tenemos que tener calma y paciencia y decir, desahógate, llora, que yo voy a seguir aquí esperando a poder ayudarte. Lo que hemos dicho, hay situaciones incurables, pero no hay ninguna persona incuidable. A ver... y bueno, luego también esto es relacionado con cuestiones éticas, ¿no? Ni la psicología ni la psiquiatría pueden sustituir ni a la ética, ni a los derechos humanos, ni la solidaridad, ni la humanización, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda un cachorro de un perro en ser capaz de buscarse la vida solo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Depende, un mes, 2 meses. ¿Y un humano? Años. Es decir, lo que nos define como humanos, una de las cosas que nos define es que somos la especie más vulnerable. Y no solamente cuando somos pequeños.
Va a haber algunos momentos muy señalados hasta que puedes, ¿vale? La infancia, siendo un bebé, parte de la adolescencia, tal. Cuando somos muy mayores también somos muy vulnerables, pero luego en distintos momentos de la vida podemos tener un accidente, una enfermedad, estar embarazada y necesitar más apoyo algunas veces, o ocurre que estamos en situación de más vulnerabilidad, o cosas trágicas como la muerte de alguien, ¿vale? Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que somos muy vulnerables, la evolución nos ha provisto con algo muy especial que nos ha hecho que podamos sobrevivir incluso por encima de otras especies. Y eso es que tenemos la capacidad de ayudarnos unos a otros. ¿Vale? Y si olvidamos eso, y hoy lo decíamos antes, la mirada desde fuera, el mundo es muy individualista y privatiza todo. Esto es asunto tuyo. Pero es que no solamente se lo decimos a ellos, sino que dicen, esto es asunto mío, a mí déjame en paz. ¿Vale? Entonces, por eso todo el trabajo que se está haciendo aquí comunitario, con el ayuntamiento, con Gama, con las asociaciones, con los colegios, con atención primaria, es muy importante. Porque siempre lo digo, el tema del suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la ética, la ciudadanía, bueno, por la parte esta que estoy diciendo, de la solidaridad, del asociacionismo, los vínculos, la cohesión, el apoyo mutuo, el voluntariado. Esta mañana he escuchado, porque claro, era en una ciudad cerca de Barcelona, un núcleo urbano muy grande, y para la soledad no deseada hay una iniciativa que ha hecho una asociación que es la mesa vacía, algo así. Entonces, hay siempre una mesa en algunas cafeterías que hay 2 sillas o 3 y entonces alguien que está... se puede sentar allí alguien solo, o bien para que venga a hablar con él porque lo necesita, o bien está allí, él no lo necesita, pero está dispuesto a hablar con alguien. Entonces hay un cartel en este tal. Entonces, bueno, pues la gente va aprendiendo que ahí está eso y que puede ir alguna hora y va a charlar con alguien, un desconocido. Bueno, pues es una iniciativa chula, ¿no? Que eso no va a salvar el mundo, pero a lo mejor a esa persona ese día le salvas el día, ¿vale? Y algunas veces salvar el mundo es eso. Saber la historia, me estoy extendiendo mucho. Bueno, es muy rápida. La historia de... Había un incendio en un bosque y entonces todos los animales se iban corriendo, huyendo del incendio. Pero un ciervo que iba corriendo se dio cuenta que había un pájaro que iba corriendo hacia el río y que luego volvía hacia el incendio. Y que luego iba corriendo hacia el río y luego volvía otra vez al incendio. Y en una de estas veces que iba a venir le preguntó, mientras corría, dice, ¿pero tú qué haces? ¿Dónde vas? Dice, pues yo voy a coger con mi pico agua y a apagar el incendio, y a echarlo al fuego. Decía, ¿pero qué iluso eres? ¿Tú te crees que va a apagar el incendio con eso? Dice, no, pero es lo que me toca hacer. Cada uno le toca lo que le toca, en función de lo que puede. Los profesionales, lo que hemos dicho antes, sabemos mucho de lo que creemos en estos temas y por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos y ir ayudando en todo lo que podamos y aprendiendo. Y además, sin humanización, sin cuidados, este tipo de temas no se pueden tocar de manera aséptica y científica, exclusivamente, ¿vale? Lo que no quiere decir que los avances en medicina, en fármacos, en psicoterapia no sean importantes, claro que lo son, ¿vale? Pero hace falta algo más. Y los políticos y los gestores, ¿vale? Los recursos que se ponen, potenciar la atención primaria, no privatizar la salud pública. Así este tipo de cosas no se van a conseguir, ¿vale? La formación, que haya planes de formación para profesionales que se ocupen de estas cosas. Y luego, bueno, hace unos días, se planteó la posibilidad, que se va a estudiar, la posibilidad de pasar los permisos de trabajo de 2 días a 10 días. El representante de los empresarios dijo que eso era un disparate. Los permisos de trabajo por fallecimiento de un familiar. ¿Vale? Ese tipo de cosas son importantes. Eso no es lo único, quizá haya cosas más importantes, pero eso es lo que se llama la causalidad ausente. Es decir, también está causando que el dolor del duelo sea más difícil de llevar. Se te muere tu hijo y ahora a los 2 días tienes que volver a trabajar. A los 10 días tampoco estás preparado, pero bueno, hay un margen. Yo he cogido por ahí datos, fijaros, en Dinamarca la pérdida de un hijo menor
de edad da derecho hasta 26 semanas. Es un ejemplo muy extremo, ¿vale? Pero bueno, en países que están más cerca a nosotros, 20 días como máximo lo fija Portugal en función del grado de parentesco y 14 en Francia, ¿vale? Si el hijo es de menos de 25 años, los permisos son más generosos. Entonces, no hace falta 26 semanas, pero un poquito más. Entonces, ese tipo de cosas es que también son importantes. Es que se nos olvida de lo que decíamos antes. Privatizamos el dolor. Parece que tu dolor depende solamente de ti. Claro que sí, quizás sea una de las cosas más importantes, pero nos vivimos aislados, ¿vale? Y bueno, ¿os acordáis que leíamos antes al principio esta poesía? ¿Vale? Yo cuando empecé a preparar lo de hoy, al principio, encajé la poesía porque la leí por ahí mientras a media, en uno de estos días que estaba leyendo, y luego ya cuando terminé de prepararla, me di cuenta que un poco esa cometa sois vosotros, sois los supervivientes. ¿Vale? Sois esa cometa. ¿Os acordáis lo que decía al final la poesía? Decía, si debo morir, que traiga esperanza, que sea una historia. ¿Vale? Pues nosotros, vosotros, con estas acciones que hacéis, de alguna manera estáis trayendo esperanza y diciendo, sí nos duele, hemos perdido, tal, pero elegimos seguir y estamos aquí. ¿Vale? Y eso es muy importante para los que pueden tener idea otra vez de saber que hay personas que siguen aquí, a pesar del dolor. Y para acabar, os he traído un regalo muy chico. ¿Vale? La mujer de Sergio del Molino se llama Cristina Delgado y escribió una columna en un periódico cuando su hijo iba a cumplir, creo que era 2 años. Murió antes de los 2 años. ¿Vale? La pérdida es distinta, pero es un duelo importante. Y creo que algunas de las cosas que dice, pues bueno, son bonitas, ¿vale? Y creo que podemos conectar con esas cosas. ¿Pasad por ahí, para atrás? Yo voy a leer solamente el último párrafo. Este es el último párrafo que de aquí. Dice, y sobre todo, ahora sé que el amor siempre vence a la muerte, porque ella me ha quitado a Pablo, pero jamás lograré que yo deje de querer a mi hijo. ¿Vale? Y bueno, y en eso estamos. ¿Vale? Yo creo que, bueno, pues, gracias y hablamos, preguntad lo que queráis. Hora y media casi estamos. Bueno. ¿Alguna pregunta o queréis comentar algo, compartir algo? Mi niña se fue con 16 años y siempre digo que me sigue enseñando después de muerta. Mucho. Te creo. Mucho. Habrá quien lo comprenda y habrá quien no. Pero ya va a ser 24 años. 24 años ya. Sí. Y cada día me enseña cosas. Y es muy bonito. Doloroso, pero muy bonito. Bueno, encaja perfectamente con todo lo que... Sí. Gracias porque viene un poco a reforzar todo lo que hemos estado diciendo. Es que yo creo que las personas que ya tenemos esta vivencia y esta trayectoria somos la mejor medicina para el que la empieza. Perfecto. No digo nada porque no hay nada mejor que pueda decir yo a lo que tú has dicho, así que gracias. ¿Alguna cosita? Hola, Manuel. Buenas. ¿Hasta qué punto tiene en cuenta la psicología el tema sociocultural a la hora de afrontar este tema de los suicidios el duelo por suicidio? Perdona, ¿hasta qué punto afecta a qué? Sí, la psicología, ¿hasta qué punto tiene en cuenta a la hora de tratar a los pacientes el tema sociocultural? Por ejemplo, de que ir a Alcalá la Real. A la hora de tratar individualmente con ellos. Sí.
Bueno, en Alcalá la Real o en cualquier sitio creo que es muy importante trabajar a partir de las vivencias, de los ritos que hay en la zona, de las creencias de la persona, ¿vale? Entonces yo puedo, no sé, no tener creencias religiosas, pero si esa persona encuentra un consuelo, un alivio en una serie de ritos y de cuestiones, pues yo tengo que validar eso y apoyarlo y no mostrar ningún. Entonces, claro que desde la psicología, cuando se trabaja bien, se tiene en cuenta todo ese tipo de cuestiones culturales. Yo me pensaba que era quizá un poco más individual, pero eso se ve que también lo tenéis en cuenta, por lo visto. Que era más individual, es que no entiendo, no termino de Que entender. el tratamiento es a lo mejor más centrado individualmente en el individuo que en lo cultural. Sí, lo que pasa es que el individuo tiene sentido dentro de un contexto y enferma o sufre dentro de una sociedad y se cura dentro de esa sociedad. Entonces, aunque estés trabajando individualmente en consulta con una persona, no puedes olvidarte que esa persona vuelve a la sociedad y está en la sociedad y tienes que intentar apoyarte también en la sociedad en esa, no en otra, porque va a ser un soporte muy importante también para su recuperación, para su mejora, ¿vale? Entonces, es un poco artificial separar lo individual de lo social cuando estamos trabajando con las personas, bajo mi punto de vista. Al principio estábamos un poquillo perdidos con las actividades, ¿no? Con las propuestas, por lo que has comentado, ¿no? Malo si hablas, malo si no hablas, si sacas dolor, si no sacas... Y nos pasa mucho, por ejemplo, con los familiares supervivientes, ¿no? Que algunas personas ya dicen, pues mira, no quiero volver a hablar de esto, ya he pasado de pantalla o de página, ¿no? Y es respetable, ¿no? Pero lo que ha dicho Paqui un poco, ¿no? Si no afianzamos un poco esos grupos de apoyo, ¿no? Entonces, a veces estamos un poco perdidos como asociación de qué actividad es la mejor o cómo enfocar esa actividad, ¿no? Si tú ves que algo puede ayudar más o personas que ya lo han pasado hace mucho tiempo, si es bueno que lo hablen, que nos ayuden. Claro, yo aquí siempre procuro ser muy cauto porque creo que cuanto más independientes seáis vosotros de lo clínico, mejor. Eso no quiere decir que fuera de lo clínico podamos hablar y ver qué cosas ayudan o no ayudan, ¿no? Y que ahí también tendréis vosotros que ir encontrando esas respuestas. Nosotros podemos orientaros un poco, pero con lo que va diciendo podéis ir viendo que tiene más aceptación, que ayuda más, que ayuda menos. En el sentido, no solamente hacer actividades, sino observar el resultado de esas actividades, recoger las opiniones subjetivas. ¿Te ha gustado? ¿Repetirías? No, porque eso nos va a dar pistas, ¿no? Y pasa mucho por lo que decís, por el apoyo mutuo, porque eso ayuda al que es ayudado, pero también ayuda al que está apoyando, ayuda mucho. Algunas veces a las personas les cuesta trabajo arrancar. Quizás hace 16 años te hubiera costado más trabajo dar el mensaje que has dado hoy, pero con el tiempo, ¿cómo se llama? Paqui, pero con el tiempo pues lo tienes más claro y no dudas en alzar la voz ante eso, ¿no? Entonces también a la gente hay que darle tiempo y muchas veces ese ejemplo a las personas que llevan menos tiempo le puede animar. Ahora hay una ventaja, que la persona que empieza tiene un ejemplo que antes vosotros no teníais, ¿vale? Entonces... Y había un José Luis, que un profesor de la SAFA, nos coordinaba y le llegaron a decir que cómo se atrevía a juntarse con nosotros. Como si eso fuese algo... O sea que... ¿Cómo se atreve a juntarse con vosotras porque dabais charlas de esas? No, porque nos juntábamos todos los padres que habíamos perdido hijos. Ah, vale. Y él pues nos coordinaba un poco, nos ponía en contacto unos con otros, hacíamos simplemente charlábamos. ¿Y era criticado por eso? Y le llegaron a decir a él Sí. que cómo se atrevía. Fíjate hasta qué punto el ser humano estamos tan limitados. Porque al fin y al cabo esa es una limitación, ya sea por miedo, ya sea por el que dirán, por cada uno por sus circunstancias. Bueno, espero que la cosa vaya cambiando. Porque soy consciente de lo que hemos avanzado. Exactamente. O sea, que podamos hacer un grupo de ayuda para familiares que puedan venir libremente a hablar o no hablar o abrazarse y aplicar ese momento ya más contento. Exactamente. Y sin presión ninguna. Uno viene cuando viene y... ¿Vale? Y cuando así. Sí. Pues gracias. Bueno. Manuel, entonces se trata de romper estas barreras que tenemos, ¿no? Porque estamos viendo que el movimiento que se ha creado, digamos, con el grupo motor, la asociación y todo esto que se está moviendo, estas charlas y demás, parece ser que van abriendo un camino, ¿no? A que la gente
un poco se vaya, ¿no? Porque hasta hace nada, bueno, y sabemos de todos los casos de las familias que habrá aquí de supervivientes aquí en Alcalá, que eso es para llenar un campo de fútbol, pero entiendo que esto es cuestión de romper esa barrera, ¿no? Y bueno, y hablar de todo esto, y ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hablar como lo estáis haciendo, hablar abiertamente, pero con respeto, con tacto, sin, sin estigma, pero también con mucho tacto, porque alguna vez hablando de esto alguien lo puede escuchar y puede dolerle, también somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo. Y yo creo que poco a poco se puede ir consiguiendo. Uno de los factores de riesgo más importantes para que en una zona se suicide mucha gente es el número de personas que se suicidan. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el factor de riesgo desde hace años, por eso es tan difícil de romperlo. Ser capaz de romper esas barreras y que el número empiece a bajar puede ser el mejor predictor de que poco a poco cada vez haya un cambio. menos. Lo que pasa es que hay una historia larga. Entonces, no podemos esperar que esto cambie de un día para otro. Y por eso decía que el mensaje de las personas que sufrí esto, que habéis tenido idea de yo me quiero quitar del medio, pero seguís aquí, ¿vale? Ese mensaje es potentísimo. Porque hay un mensaje que es cuando me siento muy mal, una manera de arreglar las cosas es irme. Eso es muy simple de decirlo. Eso implica un sufrimiento, detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Pero hay otro mensaje que es, estoy sufriendo mucho, tengo estos pensamientos y me quedo y busco ayuda en Gama, en salud mental, en tal. ¿Vale? Y que se sepa que eso existe es muy importante. Bueno, yo quería incidir en dos aspectos que tú has dicho muy importantes. Uno es cuando se produce el fallecimiento de un familiar, ya sea por suicidio o no sea por suicidio, el dolor, quien no lo soporta a veces son los familiares que hay alrededor y a veces nos dicen, póngale algo, póngale una inyección, por favor, que no sufra. Entonces, es lo que estabas diciendo, es decir, esa persona necesita llorar, se le ha muerto su hijo, se le ha muerto un padre, es decir, necesita expresarse. Si esa persona la anestesia de alguna forma, cuando se despierte va a ser muy difícil que él haga un duelo adecuado. Y por otra parte, bueno, también otra cosa que me parece muy bien es lo que estabas diciendo del saber escuchar. A veces es el defecto que tenemos. Estamos diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, qué es lo que ha hecho él, qué es lo que dicen los demás, cuando a veces esas personas lo único que vienen a nosotros es a que los escuchemos. No necesitan nada más, sentirse apoyados, sentirse, digamos, que ellos dicen hasta dónde quieren y eso es muy importante. Por supuesto, la Asociación Gama, el que exista ahora, el poder derivar a una persona allí y que sepa que tiene ese apoyo, a lo mejor de primera no es capaz de dar todo lo que tiene, pero sí sabe que tiene ese recurso. Claro. Ya está. Totalmente. Es muy importante lo que has dicho y me alegra mucho que lo hayas resaltado, que algunas veces parece que si no damos unas pastillas no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nuestro trabajo en absoluto. Muchas veces es escuchar lo mejor que podemos hacer y si ya habrá tiempo de si hay que hacer algo más. Entonces, tener la satisfacción también como profesional de decir, bueno, mi trabajo es mucho más que recetado, mucho más que hacer una psicoterapia arreglada, ¿no? Eso está muy bien que lo digas tú. Pues ya está. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en otro, ¿vale?